Bueno, hola a todos alrededor del mundo que se identifican con Light Bearers porque son estudiantes de la Biblia que están profundizando en la narrativa de las Escrituras. Creemos con todo nuestro corazón que la Biblia es un texto vivo que nos invita a introducirnos en la narrativa para ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Ahora, hemos comenzado un estudio del libro de Gálatas. Hemos dicho que serán 8 partes. Ya hicimos la primera parte y quizás recuerdes, si estuviste con nosotros en la primera parte, que te pedimos que te reunieras con amigos y familiares, que consiguieras una Biblia y alguna forma de tomar notas para que pudieras seguir el hilo y retomar las ideas. Pasamos un tiempo bastante emocionante juntos, al menos David y yo lo tuvimos. Esperamos que tú también hayas sido bendecido con la primera parte. Estamos disfrutando de lo lindo aquí. Lo disfrutamos mucho y esperamos que tú también. Nosotros lo disfrutamos. Sí, así que aquí estamos en la segunda parte de la serie sobre Gálatas. Queremos recordarte que puedes comunicarte con nosotros. De hecho, queremos saber de ti en los comentarios. Queremos saber si realmente estás comprendiendo Gálatas junto a nosotros. ¿Qué te está gustando? Sí, ¿qué es lo que te gusta de este estudio de la Biblia? Y si hay algo que no te gusta, puedes ponerlo en los comentarios. Podrías hacerlo, eso también está bien, así que vamos a entrar de lleno en la segunda parte de nuestro estudio del libro de Gálatas. A la segunda parte la llamamos espías espirituales y seguidores falsos. Ese es un título ominoso. Es ominoso. ¿Hay espías entre nosotros? Bueno, entre las iglesias de Galacia y tal vez entre nosotros. Estamos a punto de averiguarlo, así que David, vamos a comenzar con una oración. Está bien, ora tú. Padre Celestial, por favor preside sobre nuestro tiempo juntos. Amén. Queremos entender el texto de las Escrituras, específicamente el libro de Gálatas. Aquí hay complejidades, pero por tu espíritu podemos comprender lo que está sucediendo en esta carta increíblemente hermosa, poderosa, agitada y apasionada del apóstol Pablo a los hermanos y hermanas de Galacia. Dios, queremos entenderla nosotros mismos porque creemos que hay cosas en Gálatas que nos hablan aquí y ahora, en este mismo momento de nuestra experiencia. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu a través del estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gran oración. Bien, estamos en Gálatas capítulo 2. Y quizá antes de meternos de lleno, hoy vamos a estar en los primeros 10 versículos de Gálatas capítulo 2. Así que a lo mejor estás mirando Gálatas 2 y pensando, wow, ¿realmente podemos cubrir todo eso en una sola sesión? Probablemente sería demasiado. Así que solo vamos a repasar los primeros 10 versículos, pero antes de llegar ahí, quizá deberíamos dedicar unos minutos a repasar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Así que en Gálatas capítulo 1 cubrimos todo el capítulo, por cierto, en nuestra primera sesión. En Gálatas capítulo 1 el apóstol Pablo hace 2 cosas. En primer lugar, encapsula en forma resumida la totalidad de la carta. De hecho, la totalidad del Evangelio está resumiendo todo eso en los versículos del 3 al 5. Y luego presenta una defensa de la autoridad de su propio apostolado. Es decir, Pablo básicamente está diciendo, oye, yo sé lo que es el Evangelio. ¿Por qué sé lo que es el Evangelio? Porque tuve un encuentro real, en vivo y directo con el propio Mesías. Encuentros. Encuentros, en plural, sí. Y Él es mi maestro directo. Jesús es quien me comunicó y me dio a entender cuál es la esencia del Evangelio. Así que soy uno de los apóstoles. Él no estuvo con los 12 durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, pero está reclamando el apostolado en el capítulo 1. Así que una de las cosas de las que hablamos en nuestra primera sesión fue que cada vez que lees una carta dirigida a alguien, ya sea una carta antigua o moderna, y no sabes lo que está ocurriendo en el otro extremo, tienes que valerte de la intuición, analizando lo que sí escuchas y lo que no, ¿verdad? Es como una conversación telefónica. Escuchas solo la mitad. No escuchas lo que está pasando en el otro extremo. Con una carta, ¿sabes lo que pasa por aquí? Así que me gustó tu ilustración del capítulo 1, Ty, sobre CSI, ¿verdad? Investigadores de la escena del crimen, somos detectives. Y estamos tratando de investigar, y Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10, va a completar algunas de esas piezas. Y solo queremos enfatizar de nuevo que podríamos simplemente empezar diciendo, esto es de lo que trata el libro de Gálatas. Estos son los temas principales, y todo podría hacerse en una sola sesión. ¿Pero de qué serviría eso? El objetivo aquí es aprender a leer el texto, cómo comprender Gálatas, cómo tener una comprensión de lo que se está comunicando.
Y francamente, el viaje es mucho más gratificante cuando no es solo alguien que te explica cuál es la verdad, sino que tú mismo tienes la experiencia de descubrirla. Tú mismo llegas a esas conclusiones. Así que, sí, ese fue un gran resumen del capítulo 1. Y como decías, David, te estamos invitando a la mesa con nosotros. Aquí hay un tercer asiento y te estamos invitando a la mesa con nosotros. David y yo estamos teniendo esta conversación juntos, una conversación agradable. Amamos la Biblia. Hablamos de la Biblia aun cuando las cámaras no están encendidas. Seguimos hablando de esto. De esto hablamos. Anoche manejamos, o la semana pasada, supongo, lo que sea, cuando veníamos del partido de los Rams, manejamos de Atlanta a Chattanooga. Fueron como 2 horas de viaje. De esto hablamos. Y no había cámaras. No había cámaras. Fue en la camioneta de Ty, que es muy vieja y muy ruidosa. 1997. Tu camioneta es tan ruidosa que cuando llegué a casa e intenté dormir esa noche, me zumbaban los oídos. Bueno, es una Toyota T100 de 1997 con 280,000 millas. Mira, te digo algo, todavía funciona. Me encanta, no tengo que pagar nada por ella. Así que David tuvo que ir conmigo. Tú has pedido prestada esa camioneta antes que nosotros. Tuviste que estar solo en ella. Sí, es cierto. Esta camioneta es de fiar. No tan confiable como el testimonio del apóstol Pablo. Oh, me gusta esa transición. Me gusta la transición. No tan confiable como el testimonio de Pablo. El punto es que nos apasiona conversar sobre la Biblia. Esto es lo que hacemos. Lo que ves aquí es exactamente lo que sucede cuando las cámaras no están encendidas. Amamos las Escrituras y nos encanta la experiencia de descubrir. No solo el descubrimiento en el ámbito intelectual, sino en el ámbito transformador, ¿verdad? Y David, ¿por qué estamos haciendo esto? Queremos que tú también ames las Escrituras. Honestamente, estamos haciendo 2 cosas aquí. Número 1, estamos profundizando en el texto de Gálatas y nos gustaría entenderlo nosotros mismos. Nos gustaría que tú lo entendieras. Pero también estamos tratando de lograr algo más. Nos gustaría que ames las Escrituras y que te sumerjas en ellas por ti mismo siempre que puedas, que le dediques tiempo con tus propios amigos y familia. Vecinos, siéntense alrededor de una mesa, descubran la riqueza de las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, conviértanse en estudiantes de la palabra, pónganse bajo la tutela de Jesús como lo hizo Pablo y comprendan lo que está sucediendo aquí. Algo realmente genial ha estado sucediendo en la vida de mi hijo mayor. Él tiene 20 años. Tiene una comunidad de 3 o 4 amigos con los que comparte un grupo de mensajes de texto y luego hacen videollamadas por FaceTime. Todas las semanas. Y esto es lo que hacen. Quiero decir, simplemente se juntan, hablan de los salmos, hablan sobre Jesús, están leyendo libros. Encuentra tu comunidad, ¿de acuerdo? Podría ser una iglesia local, podría ser tu cónyuge, podría ser un vecino. Encuentra a esas personas con las que puedas ser iglesia. A menudo pensamos que la iglesia es el edificio. Ahí está el campanario, está el órgano o la guitarra. Sí, eso es un edificio, pero la iglesia es esto. La iglesia es esto. Por cierto, David dijo, encuentra una comunidad, no víctimas. Busca personas que quieran estudiar la Biblia contigo y entenderla. No busques a nadie que no quiera ser buscado. De hecho, hoy vamos a hablar de eso, de dirigirnos a personas con una intencionalidad aparentemente espiritual. Sí, así es. Bien, entonces Gálatas capítulo 2, ¿quieres que lea el versículo 1? Por supuesto. Bien, vamos a retomar el hilo rápidamente. Verás que hay una secuencia de pensamiento ininterrumpida desde donde lo dejamos en Gálatas capítulo 1. De hecho, tal vez debería leer eso solo para ver lo bien y fluida que es esa transición. Voy a leer desde el 1:21 directamente. Así que en Gálatas 1, versículo 21, Pablo dice, «Luego fui a Siria y Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo. Ellos solo oyeron el informe. El que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir, y glorificaban a Dios por mi causa». Ahí fue donde terminamos la vez pasada. Ahora observa esto. Luego, 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé. También llevé conmigo a Tito. Así que una de las cosas que queríamos decir en la primera sesión, pero ya sabes, no se puede cubrir todo, es que el propio Pablo tiene una comunidad. Pablo existe en comunión. En el capítulo 1, Pablo dice que él mismo era apóstol y en el versículo 2 del capítulo 1 dice, todos los hermanos que están conmigo, todos los hermanos y hermanas que están conmigo, ¿verdad? Así que Pablo vive en comunidad. Y aquí tenemos una foto instantánea en el capítulo 2, versículo 1, del círculo íntimo de Pablo.
Y en ese momento incluía a un individuo conocido como Bernabé. Ahora, Bernabé tiene un perfil interesante en las Escrituras. Lo que sabemos de él es fascinante. Lo llamamos Bernabé, pero la Biblia en realidad dice en Hechos capítulo 4, versículo 36, que Bernabé no era su nombre. Ese era un apodo. Bernabé era como su apodo. Su nombre era José. ¿Sí? Era un nombre común y corriente. Pero cada vez que Bernabé aparece en el libro de los Hechos, literalmente casi siempre está animando y apoyando, conectando con la gente. Ese era el tipo de persona que era él. Y esto era tan, Bernabé, José, era tan sinónimo de dar ánimo, de conectar con las personas, de alentar y edificar a los demás, que literalmente lo llamaban hijo de consolación. Sí, Bernabé, eso es lo que significa. Ahí viene Bernabé haciendo lo que hace Bernabé. Bernabé es tan alentador y siempre une a la gente. Él está creando sinergia. Una de las cosas más geniales de Bernabé, por ejemplo, es que después de la conversión de Saulo, de la que hablamos en la sesión 1, en Hechos capítulo 9, cuando Saulo de alguna manera se presenta y las escamas han caído de sus ojos y ha comenzado a recuperar la vista y lo presentan a las iglesias, en realidad dice en Hechos capítulo 9 que los hermanos le tenían miedo. Ellos decían, sí, ese es el tipo al que hay que evitar. Ese no es el tipo al que invitas, ya sabes, a cenar. De hecho, Pablo habría sido cancelado según nuestros estándares actuales. Oh, no puedes. No podrías. Y sintieron la tentación de cancelarlo. Quiero decir, él había presidido la lapidación de Esteban. La sospecha de la gente era Legítima. legítima. No estaba infundada. Pero llegó Bernabé. Y Bernabé se acerca y dice, no. Y literalmente dice que Bernabé tomó a Saulo y lo llevó ante los apóstoles. ¿No es increíble? Me di cuenta de algo. Bernabé es el tipo de persona que cree en las personas. Exacto. Él es el que actúa como pacificador. Es el que anima a los demás. Así que cuando Pablo dice que después de 14 años volvió a Jerusalén y llevó a Bernabé con él, obtenemos esta pequeña información sobre quiénes formaban parte del grupo de Pablo, quiénes eran sus amigos cercanos, quién era su tribu. Y Bernabé es un tipo genial, de verdad. No sabemos mucho sobre él, pero lo que sí sabemos resulta muy atractivo. Bueno, el nombre por sí solo es un reflejo de su carácter y personalidad. Siempre hay personas entre nosotros que tienen dones que están poniendo en práctica y que necesitamos reconocer y aprovechar para el reino de Dios. No sé quién eres. No sé cuál puede ser tu habilidad como ser humano, pero de algo estoy seguro. Estás hecho de tal manera que hay dones y talentos latentes en ti. Tal vez ya los estés poniendo en práctica, pero a veces permanecen latentes. La gente no lo sabe. Y cuando comienzas a ejercitar tus aptitudes naturales y tus dones sobrenaturales, descubres quién eres y cuál es tu papel en el cuerpo de Cristo. No todos son el predicador, el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que tienes personas como Bernabé. Hay una red de apoyo. Hay una red de apoyo. Quiero decir, no podríamos hacer, se nos da bien hablar, somos predicadores, somos maestros, ¿cierto? Pero ahora mismo hay personas en esta sala que están haciendo que esto suceda con tecnología de la que no sabemos nada. Sí, y está, ya sabes, Yamil lo organiza, él lo coordina todo. Tenemos personas en la oficina de Light Bearers y son ellos quienes hacen que todo suceda. Y Bernabé es ese tipo de persona. Bernabé es el tipo de persona que está feliz de ser el trabajador tras bambalinas que apoya a Pablo. De hecho, sucede algo fascinante, muy interesante. En el libro de Lucas, cuando se nos presenta por primera vez a Bernabé y luego a Saulo, Lucas utiliza esta frase. Él dice, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Esto es wow, Bernabé y Saulo. Pero luego, después de Hechos capítulo 13, cuando Pablo inicia su primer viaje misionero y se ve claramente que es un hombre bajo el poder del Espíritu Santo, es un hombre que tiene las capacidades intelectuales y espirituales, es valiente, es audaz. De repente Lucas da un giro y dice, está en lo correcto. Él dice, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. ¿Qué matiz tan interesante? Es un pequeño matiz fascinante donde se percibe que el aprendiz se ha convertido en el maestro. Y la persona que era el maestro, quien fue la persona que inicialmente en Hechos 11, a lo que llegaremos en un momento, llevó a Pablo a Antioquía, ahora se convierte en alguien que está feliz de ocupar un segundo plano. Todos necesitamos un Bernabé en nuestra vida. Sí, Bernabé tomó la iniciativa de dar a conocer a Pablo para que predicara el evangelio. Y aún así, luego estuvo feliz de, ya sabes, tú a crecer y yo a menguar.
Ahora voy a tomar un papel secundario porque mi objetivo era simplemente integrarte en la comunidad con los hermanos en Jerusalén y así lanzar tu ministerio, Pablo. Así que voy a ir a Hechos capítulo 11 ahora. ¿Es este un buen momento para ello? Sí, absolutamente. Así que voy a ir a Hechos capítulo 11 porque hay un par de pasajes. Yo haré Hechos 11, tú haces un poco de Hechos 15. Hay un par de pasajes aquí en el libro de los Hechos que realmente, si piensas en el libro de los Hechos, es como el esqueleto, ¿verdad? Mira tu cuerpo como ejemplo. Tienes músculos que son, ya sabes, bastante firmes y fuertes y tienes órganos y piel. Pero si no tuvieras un esqueleto, serías tan solo un desastre. Sería una gran masa amorfa. El Nuevo Testamento sería solo una masa amorfa. Si no tuviéramos el libro de los Hechos, que nos da una estructura narrativa histórica, una especie de contexto situacional para la iglesia primitiva, para la iglesia apostólica, y hay pasajes en Hechos que podemos relacionar con las epístolas de Pablo y entre las epístolas de Pablo y las pistas y señales que encontramos allí, y luego la estructura que Lucas proporciona en el libro de los Hechos, podemos decir, por eso sucedió eso. Eso fue cuando sucedió eso. Ahora, no sé si leíste el versículo 2, pero antes de ir a Hechos 11, esta es la razón por la que vamos a Hechos 11 y Hechos 15, porque en el versículo 2 el apóstol Pablo dice, subí debido a una revelación y me reuní en privado. Expliqué el evangelio que predico entre los gentiles. Así que él subió por revelación. ¿Sí? Estamos tratando de entender esto al ir a Hechos. La última parte de ese versículo, quería asegurarme de que no estaba corriendo ni que había corrido mi carrera en vano. Correcto. Así que hay una revelación. Él dice, recibí el mensaje de ir a Jerusalén, ¿verdad? Porque en este momento Pablo está en Antioquía. Así que voy a leer eso. Muy bien. Así que voy a estar en Hechos capítulo 11, comenzando en el versículo 19. Y esta es una gran sección de las Escrituras, una de mis secciones favoritas de las Escrituras. Es una buena introducción a Bernabé. Es una buena introducción a la iglesia de Antioquía y algo de su historia. Hechos capítulo 11, comenzando en el versículo 19. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esto era judíos predicando a judíos, ¿verdad? Versículo 20. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora bien, ¿quiénes son estos héroes? No sabemos sus nombres, pero son héroes espirituales. Son innovadores. Se dijeron a sí mismos, la noticia es demasiado buena para quedárnosla solo para nosotros. No podemos permitir que las buenas noticias se limiten solo a una audiencia judía, solo a quienes están familiarizados con las enseñanzas del pasado. Esto es antes de que Pablo empezara con el ministerio a los gentiles. Esto es innovador. Este es otro grupo de personas que se sienten llamadas a ir a los gentiles. Están llenos de fervor y comienzan a predicar a los griegos. Versículo 21 de Hechos 11, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Un gran número de griegos, personas no judías. Bueno, esto es algo innovador. Está pasando algo nuevo. Ahora tienes una congregación de gentiles que creen en un Mesías judío que fue anticipado en las escrituras judías. Versículo 22, entonces la noticia de estas cosas, ¿qué cosas? Una iglesia de gentiles en Antioquía. Lo cual es asombroso. Absolutamente asombroso. Cuando digo innovación, lo era totalmente. Jesús nos dio indicios de esto cuando ayudó al centurión romano, cuando habló con la mujer samaritana, cuando sanó a la hija de la mujer sirofenicia, siempre hubo indicios. Y especialmente si vas al Antiguo Testamento, al que llegaremos más adelante, el Evangelio siempre fue universal. Nunca fue parroquial, nunca fue institucional. Siempre fue para el mundo, pero nunca fue étnicamente exclusivo. Correcto. Pero el judaísmo del primer siglo era tan insular y tan aislado de los demás, de las naciones circundantes, de los pueblos vecinos, que esto fue una innovación. Así es. Así que estos hombres de Chipre y Cirene, quienes quiera que fueran, fueron héroes, auténticos héroes, que captaron las señales y las pistas que Jesús había dejado, en cierto sentido, haciendo el ministerio al que Pablo fue llamado, incluso antes de que Pablo lo hiciera, ¿correcto?
Ellos han preparado el terreno para Pablo. Dice en el versículo 22, entonces la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron, ¿adivina a quién? A Bernabé, para que fuera hasta Antioquía. Bernabé es la persona perfecta. Bernabé es el animador. Bernabé es el que conecta a las personas. Bernabé es la persona indicada para ir. Obviamente confían en él, creen en él. Tienen confianza en él. Él es el indicado. Es justamente el tipo de persona que quieres que vaya, observe y vea qué está pasando allá arriba. Así es. Así es, versículo 23 ahora. Me encanta esto. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Me encanta esto. En mi mente veo a Bernabé entrando por primera vez en esta congregación, viendo a un grupo de creyentes gentiles, creyentes griegos en el Mesías judío. Y lo que dice es que lo que él vio fue la gracia de Dios. Él vio la gracia de Dios, no en un libro de texto de teología sistemática, no en un seminario, no como una serie de declaraciones proposicionales punto por punto. Vio la gracia de Dios en un grupo de personas, en la forma en que interactuaban, en la manera en que vivían las verdades del Evangelio, en conexión unos con otros, en comunión unos con otros. Vio vidas transformadas. Y Tai, cuando miró al otro lado de la mesa, veo la gracia de Dios y pienso que tú ves lo mismo. Mutuo, David. Cuando vemos a personas que viven bajo el señorío de Jesucristo y son instrumentos para adorarlo y darle gloria a Él, estamos viendo la gracia de Dios. Y deberíamos estar contentos como lo estuvo Él. Dice que se alegró. El versículo 24, uno de mis versículos favoritos, que realmente resume la esencia de Bernabé, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas fue agregada al Señor. Entonces Bernabé instintivamente dice, conozco justo a la persona que apreciaría y vería el potencial de una congregación de gentiles que creen en el Mesías judío. Por cierto, puedo enfatizar una frase en el versículo 24, que una gran multitud fue agregada al Señor. Sí, Agregados al Señor. sí. Estas personas no se están uniendo a Una institución una institución, o una iglesia. ¿Los agregados a Jesús? a Jesús. Vamos, ahora. Entonces Bernabé partió hacia Tarso para buscar a Saulo. Tarso justo al norte y al oeste. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Aquí está Bernabé de nuevo. Él es el indicado. Él es el hijo de consolación. Él es el que conecta a las personas. Así que durante todo un año se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, ¿por qué se les llamó cristianos? Porque no podías llamarlos judíos. Así es. Tenían que llamarlos de alguna manera. Literalmente los llamaron devotos o estudiantes del Mesías. Correcto. Correcto. Cristianos, seguidores del Cristo. Sí. Tenías que llamarlos así porque no podías llamarlos judíos. Luego el versículo 27, y esto es, luego el versículo 27, allí en Gálatas capítulo 2, específicamente en los versículos 1 y 2, y en esos días vinieron profetas desde Jerusalén a... Y luego esta es precisamente la parte de la revelación que vimos allí, en Gálatas 2, versículos 1 y 2. Así que vemos esta visión que recibe un hombre llamado Ágabo de que está a punto de haber una gran hambruna en Jerusalén. Y la reacción inmediata, el instinto de estos creyentes en Antioquía, en su mayoría gentiles, es tenemos que ayudarlos. Sí, tenemos que tenderles la mano. Esto es fenomenal, David, porque ellos podrían haber correspondido con la misma antipatía, Sí, pero no lo hicieron. tal vez haya sido una sospecha, quizás. Sospecha, sí. Estos creyentes gentiles, lo mismo que sucedió en Hechos capítulo 10. Justo el capítulo anterior a este, donde Pedro ha viajado, ha predicado a Cornelio y a toda la casa de Cornelio. Y fueron llenos del Espíritu, bautizados. Y luego, al principio de Hechos capítulo 11, dice que cuando la iglesia se enteró de esto, llamaron a Pedro para pedirle explicaciones y le dijeron, oye, escuchamos que entraste en la casa de una persona de otra nación y comiste con ellos. Así que había nerviosismo, sospecha, una aversión histórica, social, aversión teológica y cultural hacia las personas que no son como nosotros. Es el clásico pensamiento de nosotros contra ellos, pensamiento de dentro y fuera del grupo. Y Jesús había intentado una y otra vez que los discípulos superaran ese obstáculo, pero incluso a Pedro y los demás discípulos les costó tiempo aprender esta lección. Creo que
Cuando en Hechos 11 dice que Bernabé vio la gracia de Dios manifestada en estas personas, creo que un aspecto de ver la gracia de Dios en acción es el hecho de que estos creyentes gentiles, que básicamente eran menospreciados a los ojos de los creyentes judíos, no respondieron de la misma manera. Ellos dieron un paso adelante y dijeron: sabemos que realmente no les caemos bien, pero ustedes están en problemas. Vamos a ayudarlos. Hermoso, ¿verdad? Ellos no actuaron de la misma forma hacia ellos, actuaron de acuerdo con la verdad del Evangelio, y simplemente me encanta la idea de que hay una cierta clase de ingenuidad, una ingenuidad inocente que surge cuando uno... Cuando pones tu fe en Jesús, simplemente empiezas a asumir lo mejor de las personas, ¿verdad? Y eso, de hecho, va a salir un poco más adelante aquí. Es simplemente asumir lo mejor de las personas, validar a las personas, animar a las personas siempre que puedas, no llegar como un espía espiritual o un seguidor falso, sino tener esa perspectiva como la de Bernabé, de que, oye, Dios está en control, Dios es asombroso, y hacer tu mejor esfuerzo por creer lo mejor de los demás. Nos encantaría saber de ti en los comentarios si has tenido experiencias con... devolver bien por mal, si has tenido la experiencia de que la gente te trate mal y el Espíritu de Dios te ha impulsado, según la verdad del Evangelio, a tratar a las personas mejor de lo que ellas te han tratado a ti, incluso dentro de la iglesia. Hermoso. Bien, así que ya he hecho lo de Hechos 11, lo cual es increíble. Eso nos presenta a Antioquía, nos cuenta un poco sobre la iglesia y sobre la plantación de la iglesia. ¿Y qué hay de Bernabé? Nos cuenta cómo Saulo y Bernabé se reunieron allí en Antioquía. Tú tienes algo que decir sobre Hechos 15. Hechos 15 es bastante increíble y encaja muy bien con lo que está sucediendo en Gálatas capítulo 2. Se adelanta un poco, así que no voy a entrar en detalles porque estamos a punto de descubrir cuál era el verdadero problema en aquel momento. Así que aquí dice en el capítulo 15 de Hechos, comenzando con el versículo 1, y algunos hombres bajaron de Judea y enseñaban a los hermanos. Ahora, escucha esto. A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Quiero decir, esto es bastante contundente. Un lenguaje tajante. Estos son, de hecho, parte de, si es que no son todos, los hermanos falsos de los que estamos a punto de leer en Gálatas 2. Pero estas personas están interviniendo en el crecimiento y florecimiento de la iglesia gentil. Y están diciendo, no, espera un momento, estás pasando algo por alto. No puedes ser salvo a menos que seas circuncidado. Ustedes, los hombres gentiles en particular, no pueden ser salvos a menos que sean circuncidados. Ahora, la palabra salvo aquí, solo quiero señalar esto. Esto nos remonta al capítulo 1 de Gálatas con la palabra rescate, liberación o emancipación. Este es de nuevo el motivo del éxodo que está presente aquí. Cuando se utiliza la palabra salvo aquí en Hechos capítulo 15 versículo 1, no significa decir la oración del pecador para que puedas ir al cielo cuando mueras o en la segunda venida. Eso no es lo que la palabra salvo abarca aquí. Ellos están diciendo que no puedes ser parte de la comunidad del pacto a menos que estés circuncidado. Están diciendo que no puedes ser incorporado a la comunidad del Mesías. Sigues estando en Egipto. Aún sigues ahí. ¿No pasaste por el Mar Rojo? No estás al pie del Sinaí. Sí, así es. Así que no puedes ser parte de la comunidad del pacto. Eso es lo que están diciendo aquí. Por lo tanto, cuando Pablo y Bernabé, esto es el versículo 2 de Hechos capítulo 15, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que esto nos da una idea del hecho de que había división entre ciertas personas que decían ser seguidores del Mesías Jesús, pero que intentaban imponer a los creyentes gentiles la condición de la circuncisión, ¿verdad? Esto va a aparecer una y otra vez en Gálatas, pero aquí es donde está enraizada la cuestión históricamente. Y me encanta
Fíjate ahí, por cierto, que este es uno de los pasajes que Pablo acaba de leer, o que Tai acaba de leer en el versículo 2. Pablo y Bernabé, ¿verdad? Porque esto es Hechos 15, esto es después del primer viaje misionero de Pablo a Galacia, que es lo que estamos describiendo aquí, Hechos 13 y 14. Así que ahí está ocurriendo esa transición, ¿verdad? Bernabé es feliz de ser la persona de apoyo, está contento de ponerse al servicio de Pablo. Él solo quiere, no le importa quién reciba el crédito, él solo quiere que el evangelio prospere. Pero existen estas condiciones, o me gusta la forma en que usaste ese lenguaje ahí. Hay esta imposición de obstáculos y de condiciones. Si quieres entrar en la comunidad del pacto, hay estipulaciones. Exacto, como la circuncisión que quieren imponer. En el capítulo 15 de Hechos, versículos 3 y 4, luego se nos dice que Pablo y Bernabé dicen: oye, necesitamos subir a Jerusalén, hablar con los líderes allí, con los hermanos allí. Y dice que les contaron acerca de la conversión de los gentiles y los hermanos en Jerusalén se regocijaron. Aleluya. Ellos están como, oh, wow, increíble lo que está pasando allí. Había positividad allí. No había una sospecha u hostilidad uniforme en Jerusalén hacia la iglesia gentil. Porque cuando los hermanos lo escucharon, especialmente los propios apóstoles, habrían reconocido de inmediato el ministerio de Jesús. Sí. Hablando con la mujer samaritana, ayudando al centurión romano, tocando a los leprosos. Como que Jesús muy a menudo se dirigía intencionalmente hacia aquellos que estaban en los márgenes de la sociedad judía del siglo I. Y entonces ellos habrían reconocido eso. Es como, porque Jesús había dicho, recuerda Mateo capítulo 28, vayan a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo. Así que cuando escuchan esto, ya sabes, los inicios de la iglesia gentil, los cristianos en Antioquía, es como, wow. Sí. Esto es algo importante. Es un cambio de paradigma sísmico el que está ocurriendo aquí. Siglo tras siglo ha pasado con este pensamiento exclusivista de los de dentro y los de fuera. Y ahora las puertas se están abriendo de par en par para los gentiles que creen en el Mesías. Y algunos de los judíos creyentes en Jesús están resistiéndose y diciendo, sin mencionar a los judíos que no creen en Jesús, ellos solo están como, ¿qué? Sí, así que esto es revolucionario. Chicos, esto no es poca cosa. Es tectónico. Sí. Y ya se puede sentir la tensión aquí. La gran pregunta con la que nos vamos a encontrar una y otra vez en el libro de Gálatas es, ¿cómo se accede a la familia de Dios? ¿Cómo se obtiene acceso a la mesa de Dios? ¿Cuán judíos tienen que ser estos creyentes gentiles para poder ser miembros del pacto? Esa es una excelente manera de decirlo. ¿Cuán judíos necesitan ser para formar parte de la comunidad del pacto? Esa es realmente la pregunta en cuestión. Así es, eso es correcto. Ahora estamos de vuelta en Gálatas, ¿de acuerdo? Capítulo 2. Vimos Hechos 11, Hechos 15 y ahora estamos en Gálatas 2. No hablamos mucho sobre Tito, pero Tito sí aparece porque se le menciona en el versículo 1, pero aquí sucede algo fascinante en Gálatas 2:2. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces, expliqué el evangelio que predico entre los gentiles. Quería asegurarme de no correr en vano y que no había estado corriendo mi carrera en vano. Ahora deberíamos decir algo sobre esto antes de pasar al título. Pablo no está aquí contradiciendo lo que dijo en el capítulo 1, subiendo para decir, oigan muchachos, esto es lo que estoy predicando. ¿Esto pasa la prueba? ¿Está bien esto? Porque eso no es lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo es, si yo predico lo que predico y ellos están socavando mi influencia, si están socavando mi credibilidad, entonces van a intentar deshacer el trabajo que estoy haciendo. Eso es lo que él quiere decir cuando pregunta, ¿estoy corriendo en vano? ¿Ustedes van a venir después de mí a interferir con la obra del evangelio que estoy haciendo? El profundo anhelo del corazón de Pablo era estar en perfecta unidad social, teológica y mesiánica con todos, pero especialmente con los hermanos y hermanas en Jerusalén, porque ahí es donde comenzó todo. ¿Sí? Él realmente anhela estar en unidad con ellos. De hecho, eso es lo que más adelante va a llevar a la caída de Pablo en el libro de los Hechos. Pero aquí dice que quería asegurarse de no estar actuando innecesariamente en propósitos opuestos a los de ellos, ni ellos a los suyos. Exacto, exacto. Luego, el versículo 3. Esto es genial. Ni siquiera Tito. Tito es un nombre griego. De hecho, el tío de mi esposa se llama Tito. 2 Titos. Entonces, ni siquiera Tito, que iba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y aquí es donde empieza el efecto dominó.
Como acabas de mencionar en Hechos capítulo 15, a menos que seas circuncidado conforme a la costumbre de Moisés, no puedes ser salvo. No puedes formar parte de la comunidad del pacto. Y aquí, claramente, mientras escuchamos el otro lado de la conversación telefónica, parte de lo que se está promoviendo aquí es la circuncisión. Y Tito escucha. Pablo escucha. Bernabé también. Y dicen que no es convincente. No supera la prueba de las Escrituras. Ahora, podrías estar preguntando, ¿cuáles eran los argumentos y cuál es el contraargumento de Pablo? Vamos a llegar a eso en Gálatas 3, 4 y siguientes. Pero Pablo simplemente nos dice aquí al principio que Tito no fue persuadido. No fue persuadido y, sin duda, no tenía ningún deseo, desde una perspectiva puramente física, de ser circuncidado de adulto. Sí, podemos decir que tenía un interés personal en el asunto. Así es, Correcto. él no estaba esperando la cirugía con ansias. No me siento cómodo ni quiero sentirlo. Pero habría sido lo bastante devoto. Oye, si eso es lo que se requiere. Sí, Estoy dispuesto, pero no veo la evidencia. la evidencia no está ahí. No tenía respaldo bíblico ni escritural. Y podrías decir, bueno, necesitamos profundizar más en eso. Vamos a profundizar. Pero al principio, Pablo simplemente nos dice que cuando subió a Jerusalén, y por cierto, esto es un dato muy interesante sobre Pablo. Pablo no solo dijo, oh sí, nosotros los judíos haremos lo nuestro y ustedes pueden quedarse aquí abajo como creyentes. Pueden ser miembros, pueden ser laicos. No, Pablo incorpora a estas personas en su equipo de viaje, en su equipo de liderazgo. Me encanta esto. Pablo es un tipo genial, de verdad. Lo es increíble. Así que recuerda lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 15. Había hermanos que habían venido de Jerusalén diciendo que si no estás circuncidado no puedes ser salvo. No puedes ser parte de la misión de rescate del Mesías, no puedes ser parte de la comunidad del pacto, ¿verdad? Así que ellos eran los que estaban ejerciendo esa coerción y sin duda había otros más. ¿Esta influencia? Sí, Que no era correcta. coerción. Coerción. Bueno, la palabra que se usa aquí es obligado. Así que dice de nuevo en el versículo 3 que ni siquiera Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. En otras palabras, había quienes intentaban ejercer coerción teológica sobre los creyentes gentiles, como Tito. Pero aquí Pablo está diciendo que, oye, nosotros subimos y dimos testimonio ante los líderes clave en Jerusalén, y esos líderes clave como Santiago y Pedro no se unieron a los demás en esas maniobras y presiones coercitivas. La palabra obligar se convierte en un punto de inflexión muy importante en el libro de Gálatas y rápidamente, como pueden ver en la pantalla, solo lo mencionaré rápidamente. Miren Gálatas 2:14. Volveremos a esta idea en nuestra próxima sesión, pero miren esto. Dice, cuando vi que no actuaban conforme a la verdad del Evangelio, no puedo esperar para profundizar en eso, le dije a Pedro delante de todos, tú eres judío, pero vives como gentil y no como judío. ¿Cómo es que obligas a los gentiles a seguir las costumbres judías? Así que en ese momento Pedro se había unido. La obligación. Ahora escuchen Gálatas capítulo 6, versículo 12, mientras llegamos al final del libro de Gálatas. Los que quieren agradar a la gente por medios humanos están tratando de obligarlos a que se circunciden. Bien, esto es importante. No se trata solo del tema de la circuncisión. Vamos a profundizar en la teología de la circuncisión y en la historia de la circuncisión. Habrá tiempo para eso en Gálatas. Uno de los principales problemas aquí es que incluso si alguien está tratando de animarte a hacer lo correcto, si lo tienes que hacer por obligación, el instinto humano natural es resistirse a ser forzado, obligado o presionado a hacer algo. Exacto. Entonces, aquí hay una idea clave. Corrígeme si crees que estoy exagerando. El Evangelio es fundamentalmente anticoerción. No, no es exagerar. Eso es así exactamente. Sí, entonces, así que ahí, eso es, solo el amor despierta amor, ¿verdad? El amor es el agente que Dios usa para expulsar el pecado del corazón. Así que sabes que estás en mala compañía cuando esa compañía está ejerciendo y no tiene que ser necesariamente coerción física o violenta. Lo que está ocurriendo aquí es una guerra psicológica. Lo que está ocurriendo aquí es una especie de... Una coerción está teniendo lugar. No es que los sujetaran a la fuerza. No los están sujetando y sacando las tijeras para circuncidarlos. Están tratando de forzarlos a pensar de una manera determinada que en realidad va en contra de la libertad que es inherente al Evangelio de Cristo. Así que, David, sé que tú has experimentado esto. Yo lo he experimentado.
Ustedes los que están en este estudio bíblico con nosotros, quiero decir, solo presten atención al hecho de que a veces hay personas que de alguna manera se imponen sobre el cuerpo de Cristo y la actitud, el espíritu, la vibra es de coerción. Te están obligando, te están forzando. No están diciendo, oye, estudiemos las Escrituras y veamos qué descubrimos. No, yo estoy ocupando una posición superior, así que te estoy diciendo lo que tienes que hacer, lo que deberías hacer, lo que más te vale hacer, o si no, no puedes ser salvo. Me alegra mucho que hayas dicho esto, porque estas tácticas coercitivas muy a menudo se aprovechan del deseo humano de pertenecer, del deseo humano de ser parte del grupo, pero también juegan con la culpa, juegan con la vergüenza, y eso no lleva a nada positivo. Eso simplemente no te va a llevar a donde Dios quiere llevarte, a donde Jesús quiere llevarte. Y existe un instinto humano natural, interno, inherente e intrínseco que se resiste a la coerción. Así es. De todo tipo. Sabemos instintivamente que no debemos ser empujados y agredidos, ya sea física o psicológicamente por los demás, ni ser manipulados por ellos. Y por eso me encanta que aquí Pablo introduce esta noción, esta idea de coacción, y la pone en contraste con el impulso básico del Evangelio, que es la libertad. Libertad, exactamente. Hermoso. Bien, entonces el versículo 4. De acuerdo. Este asunto de la circuncisión surgió porque algunos falsos creyentes se habían infiltrado entre nosotros. ¡Wow! Eso suena a intriga por todos lados, ¿verdad? Eso no suena bien. Se infiltraron entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y trataron de hacernos esclavos. Ese es el lenguaje del Éxodo. Sí, sí. Libertad de esclavos. Versículo 5. No cedimos ante ellos ni por un momento, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Me encanta esto. Mi versión dice que los falsos hermanos entraron secretamente a escondidas. Para espiar nuestra libertad. Para espiar nuestra libertad. Estos son espías en el cuerpo de Cristo. Estas son personas que vienen con una especie de actitud juzgadora, están vigilando al cuerpo de Cristo, vienen y es como, Correcto. Básicamente tienen un cuaderno metafórico y un bolígrafo y van caminando y observando, ejerciendo una especie de juicio coercitivo en el cuerpo de Cristo. ¿Quién está a la altura? ¿Quién no está a la altura? ¿Quién está dentro? ¿Quién está afuera? Y se convierten en árbitros y juzgadores, básicamente, de la ortodoxia. Y esto no es solo algo antiguo. Bueno, eso es lo que iba a decir. Conozco a personas así. Yo he sido una persona así. He ocupado ese espacio emocional, especialmente al principio de mi experiencia cristiana. Y a veces está la tentación de relacionarse con las personas y decir, oye, espera un momento, ¿por qué no estás donde estoy yo? Ahora, Tai, yo he sido seguidor de Jesús durante 25 años. Tú has sido seguidor de Jesús por más de 30 años. Es irrealista y ridículo que tengamos la expectativa de que las personas deberían estar donde nosotros estamos si hemos estado siguiendo a Jesús durante años o venimos de un contexto cristiano generacional y alguien es un creyente nuevo que acaba de salir de la calle, que acaba de dejar un estilo de vida y decimos, oye, ¿por qué haces X? ¿Por qué dices H? ¿Por qué fumas Z? Es como, da espacio, da elasticidad, deja que la gente crezca. Hermano, Que crezcan en quienes son en el Mesías. sí. Es vital, chicos. Esto es muy importante. El cuerpo de Cristo crecerá en la medida en que el espíritu de libertad prevalezca para que la gente pueda entrar y operar desde una premisa de aceptación, no tratando de ganarse la aceptación. Exacto. Así que estoy aquí y tú me amas y me aceptas y yo lo siento. Siento que estoy contigo y que soy parte del cuerpo de Cristo y de la comunidad del pacto y veo que me estás permitiendo espacio para crecer y desarrollarme en lugar de evaluarme, criticarme y desecharme cuando ni siquiera conozco la mitad de las cosas que tú ya llevas años aprendiendo. ¿Cómo nos atrevemos, David, a juzgar a quien acaba de conocer a Jesús? Gracias. Cuando nosotros mismos tuvimos años para llegar a donde estamos. Nosotros tuvimos años y a ellos solo les damos momentos. Gracia y misericordia para mí, juicio y condena para ti. No es de extrañar que tantos se vayan por la puerta de atrás simplemente porque sienten que no hay lugar para ellos, para tener espacio para crecer y respirar. Espacio para crecer, para preguntar, para convertirse en quienes son en Cristo. Y la iglesia debería estar facilitando ese crecimiento, no truncándolo.
Así es. No estamos aquí para cortar a la gente de raíz y decirles, ¿por qué no estás a nuestro nivel? A veces los estamos cortando desde los tobillos, hermano. Es como que entran y de inmediato, ahí mismo, no das la talla, no puedes ser salvo a menos que hagas X, Y y Z, A, B y C. No puedes ser parte de esta comunidad. Operamos desde la premisa de la salvación en Cristo, no hacia la consecución de la salvación en Cristo. Cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 1, en esa sección donde lo resume del 3 al 5, dice, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados, hablando de Jesús, Pablo está argumentando desde la premisa de lo que Dios ha hecho y lo que eso logra en nosotros, no hacia esa conclusión. Sí, Dios quiere que crezcamos en santidad, en felicidad y en santificación. Pero no llegamos a la aceptación, no llegamos a la salvación, no llegamos al rescate. Quiero decir, solo usa el análogo aquí o usa el tipo. Israel no se organizó a sí mismo para poder salir de Egipto. Fueron sacados de Egipto sobrenaturalmente por la sangre del Cordero, a través de la apertura del Mar Rojo, a través de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Todo esto es algo que Dios hizo. Hombre, ahora sí que estoy predicando. Luego, cuando llegaron a la base del Sinaí, Dios entonces dijo, así es como viven las personas libres. Y les dio la ley. Tenemos que recordar el orden del Éxodo, no solo el hecho del Éxodo. Hay una carreta y hay un caballo. Gracias. Sí, y no ponemos la carreta delante del caballo. El poder está en el caballo. Has oído hablar de la potencia de caballos, así que no pones la carreta delante del caballo. El poder es el evangelio de Cristo. Nosotros, ya sabes, vamos montados en toda nuestra debilidad. Y nos llevan. Sí, estamos en este camino por lo que Jesús ya logró por nosotros, por sí mismo, en sí mismo, aparte de nuestra contribución. Y ahora nos lleva junto con su historia santa que se convierte en la nuestra. Y cuando las personas están en ese camino, necesitamos darles espacio, misericordia y gracia. Necesitamos ser un Bernabé. Hijo de consolación. Seamos un hijo de consolación. Versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Pablo no está jugando. Tiene un poco de actitud ahí. Pablo no está jugando. Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Me encanta esto. No añadieron nada a mi mensaje. Sí. Por supuesto que no. O sea, ¿en serio? Pablo de nuevo aprendió el evangelio por revelación de Jesús. Estas personas en Jerusalén que están tratando de atraer a la gente hacia la circuncisión como punto de acceso, no van a añadirle nada a Pablo. No. Oh, pero es que ellos en realidad están creando barreras, estos falsos hermanos que se infiltraron para espiar la libertad de los creyentes gentiles, en realidad están creando barreras al plan de pacto de Dios. Dios desde siempre, a través de Abraham, Isaac, Jacob, a lo largo de la historia, ha estado diciendo una y otra vez por medio de los profetas, es para todo el mundo, es para todo el mundo, es para todo el mundo, es para todo el mundo. Correcto, Dios no hace acepción de personas. En realidad no lo hace. No como Israel y los judíos que por causa de su propia identidad étnica, su ADN es superior o morfología, eso es todo. Fueron llamados a una misión, David. Recibieron un llamado misional, no un favoritismo étnico. Correcto. Sí, vamos a profundizar mucho en eso, obviamente, cuando lleguemos al punto clave, especialmente en el capítulo 3. Pero hacia allá vamos. Pero incluso aquí, cuando Pablo lo menciona como si fuera algo obvio, ¿verdad? Dios no muestra parcialidad. Dios no muestra favoritismo. Solo para recordarnos de Hechos capítulo 10. Recuerda cuando Pedro entró y vio a todos los amigos, familiares y conocidos de Cornelio reunidos, se le ilumina la mente y dice, oh, ahora Dios me ha mostrado que no debo llamar común o impuro a ningún ser humano. Dios no muestra parcialidad, al menos no en base a la etnia, ¿verdad? No en base al nacionalismo ni en base al idioma. Dios ha abierto la puerta de par en par a través del Mesías y la fidelidad del Mesías. Y Pablo no va a permitir que nadie intente poner condiciones o cerrar esa puerta que el Mesías ha abierto de par en par. Ellos están diciendo, ustedes los gentiles tienen que circuncidarse para poder ser salvos. Gálatas versículo 7 del capítulo 2. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y dice, pues el que actuó eficazmente en Pedro para el apostolado de los circuncisos,
también actuó eficazmente en mí para con los gentiles. Y cuando Jacobo, Cefas, que es otro nombre para Pedro, y Juan, cuando vieron esto, y estas personas, dice que eran columnas, cuando percibieron la gracia que me había sido dada, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Esto es notable, ¿no es así, David? Ellos debían ir a los circuncisos. Nosotros vamos a los gentiles. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Algo que debemos señalar sobre esto es que cuando Pablo dice que él estaba ministrando a los gentiles, que estaba ministrando a los incircuncisos y Pedro a los circuncisos, estas no son categorías rígidas e inamovibles. Categorías absolutas concretizadas. Porque sabemos, por ejemplo, que Pablo en su primer viaje misionero a Galacia entró en las sinagogas. Pablo está hablando aquí principalmente en términos geográficos más que étnicos. Pedro ya le había predicado a Cornelio y Cornelio era incircunciso. Así que cuando Pablo dice esto, no se trata de una línea territorial rígida e inamovible, donde Pablo habla solo y exclusivamente a una cierta categoría de personas y Pedro y los demás en Jerusalén hablan solo. No, él solo está diciendo, oigan, ustedes tienen Jerusalén cubierto, ¿verdad? Como que ustedes se quedan aquí. Ustedes continúan ministrando en los alrededores, en y alrededor de Judea y Jerusalén. Yo me voy a ir más lejos, mucho más lejos. Ese es mi plan. ¿Qué opinan al respecto? Y Pablo dice, nos dieron a nosotros la diestra en señal de compañerismo. Ahora dice que nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. A Tito no. No dice nada acerca de Tito, lo cual te hace preguntarte. Tienen reservas. ¿Tienen reservas? Tienen sus reservas. Pero el punto que realmente queremos resaltar y enfatizar aquí es que Pablo está haciendo algo radical y revolucionario. Está llevando el evangelio, las buenas nuevas del Mesías, a los gentiles. Pero falsos hermanos como espías se están infiltrando y están diciendo, oigan, ustedes tienen un nivel de libertad que es inaceptable y no puede ser. Tienen un nivel de libertad que es inaceptable. Necesitan ser obligados a entrar en las líneas que vamos a trazar para ustedes. Vamos a crear algunos parámetros y ustedes deben estar dentro de esos parámetros. Si no lo están, no pueden ser salvos. Estos son los falsos hermanos, y es aún peor y más sutil que eso, porque no solo están diciendo que ellos trazan las líneas y los parámetros, sino que dicen, vamos a decirles las líneas y los parámetros que la Escritura ha trazado. El problema es que Pablo dice una y otra vez que su interpretación de la Escritura está equivocada. Han perdido el rumbo. Han perdido el rumbo. Ahora quiero decir algo sobre eso, Ty. Piensa en el nivel. Y no quiero ser indiscreto ni insensible, pero piensa en el nivel de espionaje que se necesitaría para averiguar si alguien está circuncidado o no, ¿verdad? Eso es todo un nivel de infiltración. Sí, así como que uno de los hermanos se levanta para ir al baño. Alguien dice, oye, necesito ir al baño. Oye, creo que iré contigo. Me uno a ti. No han estado por aquí, ¿verdad? Así es, así es. Me encanta la idea aquí de que Pablo no está diciendo, oh no, eso va a ser difícil para ellos. No queremos hacerlo fácil. Ese era el cargo contra Pablo. Decían que él solo quería agradar a la gente. Sí. Pablo está argumentando desde la teología profunda, la estructura profunda del judaísmo con este fin. Ahora, todavía no hemos llegado al argumento de Pablo, al que llegaremos en nuestra próxima sesión y luego en los capítulos 3 y 4, pero el punto es que Pablo no está haciendo aquí una concesión elástica. Podemos manipular un poco los números. De eso es de lo que lo acusan. Pero Pablo va a presentarse, vamos a enfrentarnos cara a cara. Sí, estoy siendo fiel al Evangelio. Sobre la teología real de la Torá, la teología real del Antiguo Testamento. Y verán que, de hecho, no hay ninguna razón convincente para que los gentiles se circunciden. No puedo esperar a hablar de eso. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Estamos comprendiendo Gálatas? ¿Estamos entendiendo que los falsos hermanos y los espías están buscando mitigar la libertad que tenemos en Cristo? ¿Están espiando la libertad que tenemos en el Mesías que los creyentes en Galacia tenían en Cristo? Están espiando la libertad y están tratando de crear una atmósfera de coerción teológica en el cuerpo de Cristo. ¿Has experimentado eso? Cuéntanoslo en el chat. No menciones nombres. Sí, no hace falta decir nombres, pero saben lo que es estar en la iglesia
y en ocasiones sentir la presión de conformarse a cosas que ni siquiera estás seguro de entender o cosas que sí entiendes, pero que ni siquiera son cuestiones morales. Y aún así, hay personas que sienten que su misión es simplemente forzar al cuerpo de Cristo en una dirección que la Escritura ni siquiera señala. ¿Y acaso es de extrañar que muchas veces nuestras iglesias locales están perdiendo gente por falta de buenas noticias? ¿Sí? Por falta de las buenas noticias del Evangelio. Se sabe cuándo y dónde el Evangelio se está predicando de verdad. ¿Por qué? Porque hay un cierto clima, una cierta atmósfera. Para el Espíritu del Señor Hay libertad. hay libertad. Y me encanta lo que estás diciendo, Tai, porque este espionaje compulsivo, esa especie de ethos de estas personas que han venido detrás de Pablo, se pone en contraste inmediato y directo con Bernabé, que es lo opuesto. Saulo era alguien de quien había que sospechar, ¿verdad? Saulo, poco después de su conversión, ¿qué hace Bernabé? Él cree en él, se acerca a él, lo lleva con él. Queremos ser ese tipo de personas, no los espías espirituales y seguidores falsos, sino los Bernabés que acompañan a las personas. ¿Qué dice el texto? Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue agregada al Señor Por esa forma de animar, por ese ambiente de aceptación que él aportó. ¿Estamos comprendiendo, Gálatas? Esperamos que lo estén disfrutando. Así parece. Sí, este tiempo juntos. Nuevamente, comparte con nosotros en los comentarios. Nos encantaría saber de ti. Nos gustaría saber si estás profundizando en el libro de Gálatas con nosotros y entendiéndolo. Esa es la segunda parte. Estamos avanzando por el libro de Gálatas. De nuevo, invita a algunos amigos. Bueno, no los empujes, no los obligues, pero sí, haz alguna invitación. Invita y anima a algunos amigos y familiares para que se unan a nosotros en este estudio del libro de Gálatas para la tercera parte cuando nos reunamos de nuevo la próxima semana. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar el capítulo 2 en la parte 3. Así es. Va a ser increíble. Y Tai, solo quiero decirte que eres un hombre como Bernabé. Tú lo eres también. Es verdad. Eres un Bernabé en mi vida y estoy muy agradecido por ti. Y sé un Bernabé, encuentra a tu propio Bernabé y acompáñanos en este viaje. Va a ser genial. Padre Celestial, gracias de nuevo por tu palabra. Gracias por preservar este texto sagrado para que podamos dedicar tiempo a entender no solo los problemas históricos con los que Pablo, Bernabé y los demás estaban lidiando, sino que Dios, aquí nos vemos reflejados a nosotros mismos. Sabemos que estamos experimentando algunas de las mismas cosas porque la naturaleza humana sigue siendo muy parecida. Sí, así es. Dios, por favor, líbranos a cada uno de nosotros de la inclinación a espiar la libertad de los demás y a llevarlos a la esclavitud. Que seamos promotores de la libertad y la emancipación en Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén.